Voy a saludar ya al presidente de Castilla-La Mancha, a don Emiliano García Paje. Señor García Paje, buenas noches. ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas noches. Muy bien. Pues le pregunto de entrada, mire, ha dicho su compañero y amigo, Javier Lambán, que yo acabaría ya con esta agonía convocando elecciones. Eso es lo que le pide a Pedro Sánchez. ¿Está usted de acuerdo? ¿Cree que esta sería la mejor salida en las actuales circunstancias? ¿Convocar, adelantar elecciones? Lo que pasa es que la agonía la tiene que sentir el presidente del gobierno. Quiere decir que no crea que lo tengo del todo claro. O sea que no está usted de acuerdo con que se adelanten las elecciones en estas circunstancias. ¿No lo ve? No, si no es que esté de acuerdo. Yo no estaba de acuerdo con la constitución de esta legislatura, en el sentido de que, digamos, era previsible de que de esos barros, de esos lodos tenían que venir estos barros, ¿no? Es evidente, al final la legislatura desde el primer momento es una cuesta arriba, es una sensación de estar achicando aguas muy a la defensiva, ¿no? Probablemente se ha intentado durante mucho tiempo buscar explicación a lo que sinceramente creo que no la tiene, no es explicable. Y ahora, de por medio, por separar la parte estrictamente política, que a mí sinceramente es la que me sigue preocupando de fondo, de estrictamente de la parte que ahora tiene que ver con todas las acusaciones de corrupción, que es muy grave, es muy peligroso, pero finalmente se puede concretar en nombres y apellidos y en personas concretas, Yo desde luego no me siento víctima de ninguna cacería, ni creo que sinceramente esa pueda ser la excusa creíble de cara a la opinión pública. Creo que a la postre hay que dar explicaciones, estamos en un régimen de opinión pública, en un sistema democrático, y hay que explicar y sobre todo atajar cualquier sombra de duda sobre lo que a honestidad se refiere. Yo le voy a decir una cosa. Hay muchas cosas que comparto con el gobierno, como comprenderá. No suele ser noticia porque es noticia la discrepancia, no lo contrario, pero discrepo de algunas muy importantes. Pero siempre he tenido para mí, de verdad, lo digo de corazón, que por muchos problemas que hubiera al final de esta etapa, cuando tenga que llegar, creo que se podría haber dicho que se hacía con un expediente limpio desde el punto de vista de honestidad, que tiene importancia siempre y la tiene desde luego para un partido como el PSOE, pero quizás tiene más importancia en esta legislatura, en esta época, porque al fin y al cabo el gobierno tiene su origen en una moción de censura a consecuencia de un grave caso de corrupción en el Partido Popular y una sentencia de los mismos tribunales que ahora, ¿no? De manera que si en algún momento era evidente que habría que demostrar toda la honestidad del mundo, era cuando se ha llegado al gobierno precisamente por esa causa en el partido contrario. Y yo pensé sinceramente que con todos los problemas al final de esta etapa se podría decir, y el propio gobierno y el propio presidente del gobierno podrían salir diciendo: miren, vale, pero me habré equivocado en esto o no, o lo he hecho todo muy bien, pero de lo que más orgulloso me siento es de presentar un expediente limpio en términos de corrupción, ¿no? Y bueno, pues ese tema está más que en cuestión, desde luego, ¿no? Porque creo que en la opinión pública el caso que rodea todo lo de Koldo, Ábalos, compañía, en definitiva el centro neurálgico que para mí sigue siendo Aldama, es la bomba de racimo que va a hacer que exploten otras muchas, pues obviamente contamina cualquier balance positivo en este sentido, ¿no? Ya que ha mencionado la moción de censura que llevó precisamente a Pedro Sánchez a la Moncloa, ¿cree que sería oportuno que el Partido Popular presentara esa moción ahora? ¿Estaría justificada? Bueno, mire, el Partido Popular creo que no ha llegado a calibrar hasta qué punto la presencia de Vox a su derecha moviliza a muchísima gente. Mucha gente de izquierdas, a gente moderada, desde luego a todo el entorno periférico de España, nacionalistas, independentistas. Hoy la pieza que sirve de gran excusa para todo el que, aunque no le caiga nada bien el gobierno y al PSOE, prefiere apoyarlo, la mucha gente que a lo mejor nos ha votado a los socialistas sin cariño ninguno, simple y llanamente porque es mucho más grave el temor a Vox,
yo creo que hoy la gran excusa es Vox, y es el mismo motivo por el cual el Partido Popular no creo que bajo ningún concepto, ni siquiera complicándose las cosas, vaya a contar con apoyos de otros partidos, estando Vox de por medio. Eso creo que es hoy por hoy el elemento clave de la política española, ¿no? La pieza clave que mantiene la resistencia, ¿no? Para entendernos. Pues usted le ha pedido a Sánchez precisamente que se querelle contra Leire Díez, pero Sánchez, decíamos antes, está en silencio, no ha contestado a nada de lo que se está publicando. En primer lugar, le pregunto si le parece razonable y desde el punto de vista político acertado que te calles en esta circunstancia. Y en segundo lugar, si usted considera todavía conveniente y necesario que presente una querella contra una persona que, en fin, está diciendo que el gobierno y el partido están detrás de todo lo que está ella impulsando. Bueno, contra esta señora, que por lo demás yo no conocía ni conozco, ni siquiera me había enterado de la cantidad de insultos que me ha estado dirigiendo, la verdad es que bastante zafios. A veces tengo la sensación de, ahora que ahí está tan de moda las series, de estar viendo, creyendo que uno está viendo House of Cards y lo que está viendo House of Cards, pero protagonizado por actores de la época de Alfredo Landa, ¿no? Es una cosa verdaderamente tremenda, porque a veces el nivel pone muy de manifiesto de lo que estamos hablando. Pero decía que yo de esta señora no he reclamado una querella contra ella en particular, porque al fin y al cabo lo que está diciendo es que ella ha actuado por su cuenta, que no recibía órdenes y que no está. Lo que sí que me parece bastante evidente es una acusación directa que ha lanzado hoy otra persona imputada, que es hoy o ayer, vamos, que es abogado, y ha dicho con claridad y ha señalado con nombres y apellidos a responsables concretos. Las acciones penales no son de los partidos ni de las instituciones, tienen que ser dirigidas a personas y por personas, ¿no? Y por eso digo que, como esto inevitablemente va a acabar en los tribunales, y yo creo evidentemente que se está poniendo de manifiesto que hay causa penal para las personas que estoy mencionando, creo sinceramente que lo más fácil es atajar. Y lo contrario no significa complicidad, ni doy por hecho que eso signifique asentimiento, ni hay temor siquiera, pero es bastante fácil que mucha gente lo termine pensando, claro. Porque políticamente usted cree que es conveniente en estos momentos callarse, no decir nada, o lo oportuno y necesario hubiera sido dar la cara y responder a aquellas cuestiones que mucha gente se está planteando a propósito de todo esto. Si está detrás o no el partido, si está detrás o no él, como ha sido señalado. Yo la verdad se ha dicho que creo que nadie sabe, ni siquiera nadie en el gobierno ni en Ferraz, todo lo que queda por salir. Se puede intuir, ¿no? Porque ayer o antes de ayer escuché argumentos que son bastante humanos, ¿no? Es decir, bueno, no se habla en nombre del gobierno ni del partido. Hoy ya vemos que sí se habla en nombre del partido y del gobierno, eso exigiría ya al menos una contestación más dura. No lo sé, nadie sabe qué va a salir mañana, pasado. Lo que sí que parece evidente por lo que se está publicando es que todavía tienen que aparecer miles de mensajes, que hay expedientes en marcha, que hay investigaciones, de manera que evidentemente, como dice el presidente Lambán, al final esto es una tortura, es una especie de, como diría yo, como una parrilla, vuelta y vuelta, y depende del grado de tolerancia que uno tenga. Y como con la carne, ¿no? Si la quieren más cruda, medio hecha o pasada del todo, ¿no? A Leire Díez, esta señora que efectivamente, como usted ha recordado, le insultaba y además de forma obscena, ¿no? Lo hemos visto ahora a través de todo el repaso a su historia. Que no es baladí porque, siendo militante socialista, por que eso. No es baladí porque, claro, que no es baladí porque en un partido político los insultos en público, si las redes sociales son medio público, son causa ya de entrada de expediente disciplinario. Yo puedo ser duro, y creo que soy claro. Es más, cada día tengo más claro y me alegro más de estar hablando claro, porque creo que le estoy prestando un servicio a España, desde luego, y creo sinceramente también que a mi proyecto, a la socialdemocracia, en la que creo y en la que ha creído millones de personas y que a lo mejor ahora no se reconocen en ella, ¿no? O al menos en esta formulación que representamos. Pero
pero lo cierto y verdad es que esta señora no nos representa, no nos representa. Y quiero pensar que nadie ha podido pensar en ella para dirigir una especie de CNI orgánico. Es que me resulta de Pepe Gotilio y Otera, ¿no? Le pregunto entonces, señor García Paje, si es suficiente que le hayan abierto un expediente informativo sin más y sin medidas cautelares. ¿Cree usted que eso es suficiente o tenía que haber sido más contundente el partido contra ella? La verdad es que, mire que llevo años en política y soy responsable político y creo que no he abierto yo mismo, no he abierto nunca un expediente ni a los muchos que me han insultado. Y en primarias he recibido insultos para dar y tomar, ¿eh? Yo no he tenido esa tentación, de manera que no crea que me conozco muy bien el reglamento. Pero bueno, si lo importante es abrir el procedimiento, aclararlo y que no se eternice. Y por tanto, si tiene que concluir en una sanción, también es verdad que caben los ceses voluntarios, ¿eh? Cuando no se quiere hacer daño al partido, uno se quiere defender sin perjudicar a la marca, pues uno básicamente lo que hace es renunciar. Eso sí que es amor al partido. ¿Usted cree que esta señora está hablando en nombre del partido o se lo está inventando, a tenor de lo que hemos conocido hasta ahora? Porque claro, da la impresión de que está en una posición de fuerza suficientemente acreditada como para decir, oiga, yo a los fiscales no se preocupe que los pongo a disposición del delincuente de turno y también a la abogacía del Estado. Incluso llevarlos de viaje hasta Dubái si es necesario, como decía en esas grabaciones. Y lo decía con bastante contundencia. O rehabilitar a un comandante de la Guardia Civil, jurídica, o judicialmente, perdón, y profesionalmente, si le daba información comprometedora contra la UCO, ¿no? Pero mire, Antonio, es que lo más grave de todo es que estamos hablando de gente que grababa todo. Es que, no sé si me entiende, es que cuando alguien realmente se relaciona con gente que tiene por costumbre grabar las conversaciones, grabar las llamadas por teléfono, archivar los mensajes con el presidente del gobierno en un pendrive, meterlos en una caja de zapatos por si acaso. Bueno, francamente, es que de ahí no puede salir nada bueno, ¿no? Desde luego que no habla en nombre del Partido Socialista, porque el PSOE no es Pedro Sánchez, ni Santos Cerdá, ni Emiliano García Paje. El PSOE somos mucha gente y desde luego que no nos representa bajo ningún concepto. Si puede hablar, hablará en nombre de alguien. Que él, también lo dudo, sinceramente, porque ella saldrá diciendo que iba de farol y que les tomaba el pelo, ¿no? Bueno, lo tiene que juzgar, seguramente lo terminará juzgando un juez. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted, personalmente, como militante del Partido Socialista, pero también como dirigente y varón de este partido y como presidente de una comunidad autónoma, de todos los casos que hemos ido conociendo en el último año y pico? Realmente, ¿cuál es el que usted cree que es el más grave y el que más puede comprometer una labor de gobierno y de partido? Pues hombre, siempre me ha llamado la atención que los primeros antecedentes de los primeros supuestos aparecen nada más entrar al gobierno. O sea, no estamos hablando de que ya después de 5 o 6 años a alguno se le ha ocurrido, se ha equivocado y ha metido la mano donde no debía. Es que estamos hablando de que si uno va a lo que está saliendo, estamos hablando de que alguno fue entrar en el despacho y empezar a hacer lo que no debe. Lo cual es verdaderamente llamativo, insisto, cuando el gobierno entra al gobierno de forma inesperada como consecuencia de una sentencia muy dura contra el Partido Popular por corrupción. Digo yo que alguna vacuna tendría que haberse puesto quien salía en el boletín oficial, ¿no? Eso es lo que a mí personalmente me llama más la atención, pero no quiero prejuzgar, ni doy por hecho que sea ni siquiera cierto, creo en la presunción de inocencia. Lo que sucede es que estos vídeos, por ejemplo, esta señora los ha reconocido, por tanto son así. Y a partir de ahí tiene que haber conclusiones, ¿no? Y ayer habló un abogado que con su nombre y apellido acusó. Puede concretar más si quieren, porque dicen que no es una acusación muy concreta. No sé, a mí sí me lo parece, pero bueno, digamos que esto está a libre interpretación. No sé, me preocuparía
me preocupa el daño reputacional al PSOE, como le puede preocupar a mucha gente, ¿no? Como le preocuparía a muchos militantes del PP todo lo que apareció con los discos duros, los martillazos de la época de Cospedal, todas esas cosas, ¿no? Y Bárcenas. Supongo que habría mucha gente, pues como yo me encuentro a muchos militantes ahora, agarrotados. Porque lo primero que te produce es una cierta parálisis, ¿no? Los que tenemos responsabilidad pública y estamos ante los micrófonos, pues no nos podemos permitir el lujo ni siquiera de estar agarrotados, tenemos que estar respondiendo. Pero yo me encuentro a la gente, pues, francamente preocupada, como no puede ser de otra manera. Para un socialista, supongo que para cualquiera, no quiero decir que seamos ni mejores ni peores, pero créame que para alguien del PSOE la tacha de deshonestidad es muy severa. En el PSOE siempre hemos pensado que a los socialistas la sociedad no juzga más duro que al Partido Popular en temas de corrupción. Digo que lo hemos pensado, no digo ni que sea cierto ni que lo compartan, ¿no? Pero hasta eso me parece bien. De hecho, cuando algún compañero o algún dirigente de mi partido se excusa en hacer algo mal diciendo es que también lo hace el PP, es que me parece lamentable como argumento, porque es que yo no me mido en ningún caso, y menos en temas de corrupción y de honestidad, por el rasero que marque el Partido Popular, solo faltaba. Me mido por el nuestro y por el que cada uno tiene personalmente, ¿no? No sé, creo de verdad que la situación es delicada, muy delicada, probablemente para mí de lo más delicado en el Partido Socialista en lo que llevamos de democracia. No sé, no tengo la más mínima idea de cómo se puede salir de este atolladero, porque lo más grave, lo más paralizante no es lo que está pasando, lo que ya conocemos, sino lo que todo el mundo barrunta que va a pasar o se va a conocer. Y no lo digo porque tenga ninguna información, que no la tengo, y además le voy a decir, ni la quiero tener, porque tengo la sana intención de intentar dormir todas las noches, ¿no? Y ya me cuesta, pero sí, yo supongo que esta situación no tiene una salida clara. Yo dije el primer día de esta legislatura que era un laberinto sin salida. Un laberinto sin salida. Creo que a estas alturas, si alguien discutía lo de la salida, porque creía que las elecciones podían ser una, creo que ahora va a ser muy difícil encontrar un momento en el que a una convocatoria electoral no le sigan 55 días, que son los que hay hasta la votación, sin vídeos, sin mensajes, sin escándalos. Y eso, como comprenderá, significa que no hay salida. El laberinto, más claro que nunca, no tiene salida. Le pregunto también, señor García Paje, por esos WhatsApp, esos comentarios intercambiados entre el presidente del gobierno y el entonces número 2 del partido, Ábalos, hablando de usted, en términos bastante ofensivos, ¿no? ¿Qué pensó cuando vio aquello, cuando leyó aquello, que no sé si a usted le sorprendió? Dice, hombre, pero ¿cómo pueden hablar de mí en estos términos? Pues no sé qué decirle, si me sorprende o no. La verdad es que uno está muy curado de espanto, ¿no? Pero, y seguramente habrá más mensajes, o sea que no lo sé. No. Yo creo que casi nadie, le quiero ser sincero, pasaríamos la prueba del WhatsApp, eso lo digo, porque es evidente que uno habla en otras condiciones, en otro contexto. A mí no se me ocurre guardar en un pendrive los mensajes que tengo con el presidente del gobierno, y para ser sinceros, con nadie. Pero eso es lo que ha pasado, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Alguien ha faltado a la más mínima confianza al guardar las cosas para que en su día puedan ser conocidas. Y eso ya lo dice todo, ¿no? Sí, mire, yo... cuando se desató todo el problema de primarias, después de la salida de Rubalcaba, uno de los últimos grandes prohombres que hemos tenido en el PSOE, ¿no? Y en la política española, cuando se desataron muchas pasiones internas, muchas pasiones. Yo he tenido muchísimas veces la tentación de mandar todo a freír espárragos. Porque uno está acostumbrado a muchas críticas, poco a los insultos. Yo afortunadamente lo único que encuentro por la calle son, a lo contrario, mucho cariño, ahora más que nunca, de verdad, y en toda España, empezando por Girona. Pero los insultos de los propios
como que te quitan más la moral, ¿no? Y fueron muy duras las campañas, ¿eh? Las primarias en el PSOE fueron muy sanguinarias, muy sanguinarias. A lo mejor no se veía, pero sufrimos muchísimo. Y yo decidí que a mí, para quitarme la moral, lo tiene que hacer alguien que tenga más moral que yo. ¿Usted estuvo otro concepto de la moralidad distinto. Le pregunto, ¿estuvo a punto de arrojar la toalla entonces, señor García Page? Decir, yo me voy de esta, me quito de medio. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, y más gente. Sí, mire, yo estoy en política por vocación, ¿eh? Estoy aquí desde los 16 años. Como comprenderá, he tenido 1000 posibilidades de tener una vida más cómoda y mucho mejor retribuida. Cuando la gente habla de que es que la política es un hobby, yo estoy dedicándome a los demás y entro en política y salgo cuando quiero porque tengo de qué comer, pero si a nadie le tiene que preocupar de lo que como yo, no sé si me entienden. Yo es que no lo veo así, para mí es una vocación y ojalá que la gente que se dedicara a esto, a lo mejor somos pocos, lo haga con vocación. Y sufro con los problemas y me alegro muchísimo cada vez que arreglo los problemas, ya sea una persona con el empleo, como alguien que tiene un problema de espera en la sanidad pública. Lo digo de verdad, corazón, a estas alturas de mi vida decidí ya hablar con bastante franqueza, decir lo que pienso y al mismo tiempo pensarlo, pensar lo que digo. Porque decir lo que uno piensa sin haberlo pensado previamente no es una virtud, puede ser a veces una verdadera tontería. Pero no digo que tenga razón, ni soy el más listo, pero se lo digo de corazón, la política es muy dura, y la política interna es la más dura de todas, y sí, hay muchas veces. Digamos que en la España actual hay que proponerse todos los días no un chute de cafeína, sino de moralina, para poder aguantar. Le pregunto por el caso de su compañero y líder del partido en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Yo sé que hoy ustedes, Sí. No sé si hoy, pero en fin, recientemente el Partido Popular y el PSOE, usted y Paco Núñez, han llegado a un acuerdo para reformar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, y entre esas reformas está el tema del aforamiento de los diputados. Por eso le pregunto, ¿qué opina del aforamiento exprés de Gallardo, estando imputado y con un pie en el banquillo en el caso del hermano de Sánchez? Bueno, mira, le voy a decir, y no me lo tome como una evasiva, le digo lo mismo sobre la política en Extremadura que le diría si me preguntan por Ayuso o por el caso de su compañero sentimental, ¿no? No suelo entrar en políticas autonómicas por respeto puro y duro, como no he querido entrar nunca en los temas de COVID porque lo hemos vivido todos, ni siquiera en el tema de la Dana, porque en Valencia, en muchísima más envergadura, lo vivió como nosotros en Castilla-La Mancha. Intento ser respetuoso en eso. Solo le puedo aportar un dato que sí es información, y es que Miguel Ángel Gallardo, al que yo tengo por una persona limpia, que probablemente se esté viendo envuelto contra todo pronóstico en un cruce de malentendidos, y desde luego toda esta operación ha resultado muy mala, desde luego, para la imagen del propio partido en Extremadura, pero le voy a decir con franqueza, a mí personalmente en muchas ocasiones me dijo que su intención era liderar la oposición en la Asamblea. Y para el que quiera seguir la hemeroteca verá que en las primarias del partido en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo dijo con claridad que su objetivo era liderarlo. A lo mejor no ha tenido, con todos procedimientos abiertos, no ha tenido nunca el momento oportuno, y a lo mejor es que no habría momento oportuno, en algún momento tendría que tomarlo. Da la circunstancia que a los ojos de mucha gente pues se ha hecho en el peor momento. Pero no se lo ha inventado. Quiero decir que yo soy testigo de que realmente tenía ese planteamiento y tenía esa vocación, y además lo dijo en primarias para que sus compañeros en Extremadura le votaran. Bueno, al final la política es en buena medida también oportunidad e imagen, ¿no? Pero bueno, hasta ahí llega mi interferencia en la política extremeña, porque puedo hablar de mis percepciones y de mi información personal, ¿no? Y a Miguel Ángel le tengo por una persona limpia, envuelta en un lío del que espero que pueda salir sinceramente bien parado. ¿Qué ha pactado usted con Paco Núñez, con el PP, sobre los aforamientos ahí en Castilla-La Mancha y en esa reforma del Estatuto de Autonomía? Bueno, hemos pactado una reforma del Estatuto que por lo pronto es una reforma
leal con la Constitución y con España. Aquí no nos planteamos ningún privilegio, ni queremos meter en un lío al Congreso de los Diputados. Es simplemente una actualización, una mejora. Me importa muchísimo a mí, que era mi principal objetivo, blindar los grandes servicios públicos, la sanidad, la educación, digamos, a expensas de vendavales de otro tipo, ¿no? Hemos conseguido en ese sentido notables mejoras, también perfeccionando un poco lo que es el diseño de la propia administración autonómica, y hemos cumplido con un objetivo que todos nos habíamos marcado en su día, y es restringir los aforamientos, no suprimirlos, no es la expresión correcta, restringir los aforamientos de los diputados y diputadas regionales a los casos estrictamente que les afecten como diputados y como diputadas. Para entendernos, no tiene sentido que un diputado, si es pillado infraganti conduciendo bebido, pues que al final se vea amparado por su aforamiento. Ahora, si lo es en el uso de su actividad como diputado, pues sí tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Porque son garantías para poder ejercer con libertad de expresión, sin ataduras, o estar expuesto a cualquier acusación infundada el cargo público, ¿no? Y como lo pueden hacer los jueces, o lo puede hacer tanta y tanta gente que en España y en el mundo entero tiene aforamiento. No significa impunidad ni que no te vaya a abordar nadie. Los jueces tienen que juzgar, y tengo tanta confianza en un superior de justicia como en una audiencia provincial. Lo que sucede es que este procedimiento me parece que se tiene que aclarar. Si estás actuando en tu calidad de cargo público, puedes tener derecho al aforamiento. En todo lo demás es actividad privada, y por tanto te sometes al régimen convencional, ¿no? Y luego se han referido al tema de la dimensión de las Cortes de Castilla-La Mancha, que podría ampliarse entre 25 y 55 diputados. ¿Sería la horquilla para ampliar o no? Podría reducirse. Hoy tenemos 33, podría reducirse incluso hasta 25. Pero ya le digo que eso no va en el espíritu, de lo que planteamos, ¿no? Mire, aquí en los 4 años que estuvo la presidenta Cospedal, no se libró nada de recortes, tampoco los diputados, pero de una manera muy traumática. Cuando fue investida presidenta, hizo una ley electoral sin consenso de ningún tipo, que ya es malo, muy malo. Yo me he comprometido siempre a hacerlo con consenso, como podía haber aprobado esta reforma estatutaria sin el PP, y me he empeñado en que sea con acuerdo con el PP. Es un caso muy excepcional en España. Pero decía que Cospedal, cuando pensaba que le iba todo muy bien, elevó mucho el número de diputados, muchísimo, porque le iba bien. Y a medida que iban apareciendo los millones de Bárcenas en Suiza, iba bajando la expectativa, de manera que a millón en Suiza, un diputado menos. Si sigue a llegar el caso, nos quedamos 5 diputados, 1 por provincia, y aquí se acabó el debate, ¿no? Es una cosa verdaderamente tremenda. Fíjese que modificó el Estatuto de Autonomías con los solos votos del PP. Es el único caso en España. Es que ni Ibarretxe consiguió este récord. Con los solos votos del Partido Popular se modificó un Estatuto de Autonomía con la sola intención de quitar el sueldo a los diputados. Es una auténtica barbaridad antidemocrática, y al mismo tiempo reducir el número de diputados, lo justo, para que le salieran las cuentas, sin conocer una ley de oro que hay en la democracia, y es que el que quiere hacer trampas con las leyes electorales las paga en primera persona. Y al final usted sí ha acordado con Paco Núñez, con el PP, esa reforma para que haya o 25 o 55, en función, me imagino, de las circunstancias. Y dije, pero además las próximas elecciones no va a cambiar la ley electoral. Dije en su momento que no se hacía con la intención torticera de ahora engañar al PP y de por medio el PSOE solo cambiar la ley electoral. No, que si se cambia la ley electoral tiene que ser por consenso, como me parece que tendría que ser todo lo importante en este país, ¿no? Lo que pasa es que ya está tan pasado de moda que esta mañana, cuando lo hemos aprobado, le he dado la mano al presidente del Partido Popular y le he dicho: no sé si eres consciente de que nos puede costar caro a cada uno en nuestros partidos, porque esto de llegar a acuerdos PP y PSOE no sé ni siquiera cómo se va a entender ya. Vuelvo, señor García Paje, a Javier Lambán, que hoy dice: creo que gobernar con estos socios y aliados como los que tiene Pedro Sánchez es ya imposible. Por eso apelaba a adelantar las elecciones. Uno de esos socios le exigió a
a Sánchez llevar el catalán a las instituciones europeas. Además lo estableció Sánchez y lo ha establecido como una prioridad, hasta el extremo de que su propio ministro de Exteriores, el señor Álvarez, pues dice a los diplomáticos que esta es una de las prioridades de ese ministerio y que sus embajadores deben trabajar en esa dirección. ¿Cómo valoró usted el hecho de que, en fin, esto fuera rechazado por la Unión Europea y también porque se lleve esta iniciativa como una exigencia de alguien que es un delincuente que está fugado en Waterloo? Bueno, esta es una obsesión de Puigdemont, evidentemente. Mire, el problema, a mí creo que el español no tiene nada que temer ni con el catalán, ni con el gallego, ni con el vasco. Está en el mejor momento de su historia, 600 millones de hispanohablantes y subiendo y subiendo y subiendo. Por tanto, yo creo que el que haya varios idiomas en España, no cooficiales, porque son cooficiales solo en las regiones en que lo son. En el resto de España solo es oficial el español. Para entendernos, si fuera al mismo nivel de oficialidad, cuando habla el ministro de que España es plurilingüe, no, vamos a ver. En el mundo hay 6.000 idiomas vivos para 200 estados. Hay países, si no me equivoco, Indonesia, en el que se hablan 742 idiomas, 742. Por consiguiente, en España el idioma oficial único es el español y es oficial, cooficial en las regiones históricas sus respectivos. Y me parece bien, es una riqueza del país, una riqueza cultural. De hecho, no he visto un problema ni con el vasco, ni con los nacionalistas vascos, ni tampoco con el gallego nunca. Solo con los independentistas catalanes que se han empeñado en utilizar el catalán como una lengua excluyente, de ataque y de ruptura del país. Eso es lo que trufa todo el debate, porque planteado en limpio, el catalán ya se escucha en el Comité de las Regiones de Europa como cualquier otro idioma de las múltiples regiones que hay en Europa. Ahora, las cuentas que se echan no son del todo válidas. Yo no creo que no hay que temer a que se puedan hablar varios idiomas, aunque también hay que entender que el ser humano tiende a hablar con el menor número de palabras posibles y, a ser posible, si nos pudiéramos tener un idioma único en el mundo sería lo mejor para todos, ¿no? En la Unión Europea fundamentalmente se habla el inglés y los británicos están fuera de la Unión Europea y nadie plantea lo contrario. Hay que entenderse, tiene que ser útil. Pero decía que, siendo partidario de la riqueza lingüística y porque es una aportación cultural, lo que no hay que utilizar es la lengua como un arma arrojadiza y como mentalidad excluyente, y ahora llevarlo incluso a lo que querían de competencias en política de fronteras para decir aquí el que no sepa catalán, aunque sepa español, no entra. Bueno, por favor, francamente es muy complicado. El idioma es oficial solo en toda España. Si fuera oficial el catalán en toda España, yo, por ejemplo, tendría que dar clases en catalán en las escuelas de Castilla-La Mancha cuando alguien viniera, o a un gallego, ¿no?, que fuera el caso, y eso no se puede producir. De manera que estamos hablando de cosas que a veces se confunden. Pero dicho esto, me parecería bien que se pudiera hablar, yo no tengo ningún inconveniente, y que se hable, y que ojalá, es una riqueza, ¿no? Pero las cuentas que se hacen no las veo correctas, porque dicen que hay 8 gobiernos que se oponen y que se van a oponer. Y yo creo que además el gobierno lo sabe, que la unanimidad va a ser imposible en esta materia, ¿no? Lo que pasa es que hay que dar a entender a Puigdemont que se está haciendo todo lo posible. Vale, pues con su pan se lo coman. Pero esa no es una cuenta real, ¿eh? La cuenta que había que echarse es cuántos gobiernos lo apoyarían si pasara lo que tiene que pasar, y es que el gasto lo asumiera la Unión Europea, porque si somos socios de la Unión Europea es con todas las consecuencias. Claro, si lo vamos a pagar nosotros la fiesta, entonces, ¿cuántos de los países que estarían dispuestos a votarlo lo harían teniendo que soportar el gasto? Ya le aseguro yo que casi a lo mejor éramos solo España. Sí, que claro, el coste de esta historia es de 132 millones de euros al año, que asumiría España. Ojo, con nuestros impuestos tendríamos que pagar esta exigencia de Puigdemont, en definitiva. Ese es y fíjese que además que todo es un poco teatro, porque la propuesta inicial era que todo se pudiera hablar en los 3 idiomas, gallego, vasco y catalán. Pero como es tan imposible, al final de todo eso lo que ha quedado es una propuesta para que se traduzcan a los 3 idiomas históricos, además del español, los reglamentos
que eso casi un programa de inteligencia artificial lo hace en cuestión de medio minuto, vamos, medio minuto, es mucho menos, ¿no? De manera que, y eso supone un gasto ya considerable. Tener que traducir todo y tener permanentemente traducción, eso tiene un gasto muy considerable, muy considerable, ¿no? De manera que eso habría que al menos acordarlo en España entre todos antes, porque supone un cambio. Si uno entra en la Unión Europea y ya somos contribuyentes netos en la Unión Europea, pues si la Unión Europea lo acepta es porque lo va a asumir con todas las consecuencias, si no estamos haciéndonos trampas al solitario. Lo pienso, lo digo como lo pienso. No, y además decía usted, y con razón, ayer lo recordábamos aquí o anteayer, que efectivamente que en el Comité de las Regiones ya se habla efectivamente el catalán, el euskera, el gallego y el resto también de lenguas de otros países. Y ahora ya le pido a mis compañeros si quieren hacer alguna pregunta antes de concluir que se la hagan. Pablo Andrés Iglesias. ¿Qué tal, presidente? Muy buenas noches. Me he quedado con algunas frases muy buenas noches. Diversas, pero sobre todo con una palabra que creo que usted ha repetido 2 veces, es la palabra honestidad. Y entiendo que el rosario bueno de entrevistas que usted está concediendo esta semana precisamente y manifestaciones públicas para dar la cara por la honestidad de la socialdemocracia, como nos ha dicho, entiendo que va precisamente en esa línea. ¿No se siente usted un tanto solo en ese sentido? ¿No echa de menos que otros varones y sobre todo nuestros ministros defiendan la honestidad dentro del Partido Socialista y del Gobierno? Bueno, los ministros no sé si tienen esa posibilidad, sinceramente, porque dependen de un nombramiento, de un decreto, ¿no? Vamos, yo no se lo recomendaría mucho, pero no me siento nada solo, ni tampoco busco ninguna compañía, porque lo último que quisiera dar es la impresión de estar en algún tipo de trama o conspiración, ¿no? Hablo con mucha franqueza porque tampoco tengo ambiciones orgánicas ni aspiro a ningún cargo nacional, ¿no? Si fuera así, a lo mejor sacaba bastante más haciendo la pelota, ¿no? Pero que tampoco se engañen, ¿eh? En los partidos políticos todo el mundo está de acuerdo con el jefe hasta que deja de estarlo todo el mundo. O deja de ser. Eso es así. Me ha pasado a mí, o sea que no... Porque usted también ha hablado esta noche de honestidad, recordando la moción de censura del año 2018 que lleva a Pedro Sánchez a la Moncloa, en el sentido precisamente de que los estándares, o yo por lo menos he querido entenderle que los estándares de honestidad que había entonces ahora se han perdido o están bajo mínimos. Y lo ha ligado posteriormente a una frase que me parece seguramente el titular de esta entrevista, que es "no hay salida". ¿Qué quiere decir usted con ese "no hay salida"? ¿Que hay que convocar elecciones? ¿Que hay que dar un paso al lado? ¿Que hay que dimitir directamente? Bueno, vamos a ver, si el problema es que es humano, es comprensible y es inteligente intentar convocar elecciones en el momento que veas más hueco. Ni siquiera digo que lo veas hecho, ni fácil, que haya hueco, ¿no? Y la verdad sea dicha, que es que ahora mismo yo veo una situación que hay tal nivel de nebulosa, de incertidumbre sobre lo que pueda seguir apareciendo. El otro día escuché a un buen periodista, a un buen director como Joaquín Manso decir que tienen miles de mensajes y que van a ir saliendo y que algunos de ellos son de carácter delictivo o representan actitudes delictivas. Claro, entiéndame, ni el PSOE, ni el PP, ni Pedro Sánchez, ni Feijóo en unas condiciones de incertidumbre tal, probablemente encontrarían un momento correcto para firmar un decreto de disolución, ¿no? Esto hay que entenderlo, ¿eh? Y no es ni siquiera un interés espúreo, simple y llanamente que es muy difícil, es muy costoso, ¿no? De manera que yo creo que hemos llegado a un punto en el que si estaba claro, al menos para mí, que gobernar no es ir, sino ir donde tú quieres ir. Porque si se trata de andar, pero andar al son que te marcan los demás, francamente eso yo lo considero otra cosa, ¿no? Yo creo que a estas alturas no veo una perspectiva, no veo una salida y seguramente es que no la hay, ¿eh? Es que no la hay, hombre, la hay. El simple transcurso del tiempo hace que las legislaturas pasen, pero eso no lo creo que le venga bien a nadie, ni tampoco al propio gobierno, ¿no? Yo creo que en el gobierno están confiando en la posibilidad de que los distintos asuntos que están ahora mismo en el aire y que están
pervirtiendo todo el ambiente político, que se aclare sobre todo el caso de la esposa del presidente, que yo lo digo como lo dije desde el primer día, nunca he visto ni a Sánchez, ni a Begoña, ni a su mujer con un ánimo económico lucrativo, ¿no? Es mi impresión personal, por lo que yo he podido conocer, ¿no? Al hermano no lo conozco absolutamente de nada. La verdad es que si solo le escuchara la voz, pues pensaría que es el propio presidente, pero no lo conozco, no tengo ni idea pero desde luego de ellos que sí he tenido más cercanía, ¿no? Pues nunca lo he pensado. Ahora, supongo que están esperando que alguno de los asuntos se pueda resolver favorablemente y a partir de ahí empezar a tener un relato más o menos creíble, ¿no? Entiendo que debe ser esa la circunstancia, lo que pasa que como no dejan de salir asuntos, y esto, como digo, parece una serie de estas interminables de Netflix, pues no terminas de ver. Yo entiendo que la mayoría y sobre todo la oposición se apuntaría mejor a una miniserie, pero esto va para una serie de esas de muchas temporadas, ¿sí? De muchos capítulos. A ver, la última se la hace Mamen Gurruchaga. Buenas noches. El otro día el exalcalde de Parla recordaba que Pedro Sánchez... ¿A quién te refieres? A Gómez. Ah, sí, hombre, lo hemos entrevistado aquí en números. Sí, a Tomás Gómez. Sí, bueno, he dicho exalcalde de Parla porque me has dicho rápido, pues por... Es secretario general del Partido Socialista. Eso, yo era por ahorrar tiempo. Y recordaba el otro día el tema de la urna, cuando Sánchez la quiso esconder, la urna, para cambiar el resultado en las elecciones a la Secretaría General, ¿no? ¿Usted cree que eso debería haber invalidado a Pedro Sánchez como político para actuar en política? Vamos a ver. En aquellos entonces la verdad es que no sabíamos quién había puesto la urna. Se podía intuir y se podía sospechar. La gran ventaja de la dichosa urna, que es para mí de las cosas más horrorosas que me he encontrado en política, de las peores artes que he visto, es una cosa que no sé, se le podía haber ocurrido a alguien como a Maduro, pero no sé todavía a altura de hoy de quién fue idea. No le puedo imputar a uno o a otro, ¿no? Tuvo la gran suerte de que la retransmisión que se estaba haciendo en directo de un órgano secreto y cerrado que se retransmitió a toda España, la hemorragia en la que estábamos metidos todos, es el día para mí más horroroso de la vida política, el más horroroso, quitando obviamente todo lo que tiene que ver con el COVID. Pues tiene la ventaja de que como estaba tapado, pues no se vio claramente en las televisiones, pero a lo mejor mucha gente se hubiera hecho ya una idea muy precisa de lo que podía venir a partir de un episodio de ese tipo. Pero yo hoy todavía no sé exactamente a quién imputar esa responsabilidad. ¿Y usted qué pensó cuando Sánchez cesó a Ábalos? De todo, cuando lo cesó de todo. Cuando dejó de ser el ministro, vamos. Sí, ministro, ¿no? y secretario de... Y secretario de organización, sí, del PSOE. Pues supongo que tendría motivos muy fundados, porque no se trataba solo de un ministro, sino también del número 2 del partido y una persona clave. Yo me atrevería a decir que probablemente sin Ábalos no estaría Pedro Sánchez donde llegó, ni a la Secretaría General y a lo mejor en el Gobierno, pero desde luego a la Secretaría General sin Ábalos no se explicaría. De manera que un cese de esa naturaleza tenía que estar muy fundamentado, ¿no? Muy fundamentado, pero no tengo más información, ¿eh? No sé más. ¿Pero no algo sé más. pensaría? O lo piensa ahora, a lo mejor, porque yo creo que algunos pensamos una cosa y luego ese pensamiento... Lo que le estoy diciendo, que tendría que haber algún argumento muy fundado, no era una decisión cualquiera, ¿no? Pero no lo sé. No lo sé si habrá mensajes por ahí de estos medio cifrados que terminarán revelando algún dato, no lo sé. Pero, aunque sea solo desde la parte ilustrativa del asunto, ¿no? Pero yo soy presidente, yo nombro y ceso también, con lo cual no crea que yo me he arrepentido de algunos nombramientos, pocos, e incluso también me he arrepentido de algún cese, quiero decir, ¿no? Pero nunca explico los motivos. ¿Sabe lo que sucede? Tengo una norma muy personal, que
que normalmente cuando uno cesa a alguien le tiene que dar unas cuantas horas, incluso puede pasar 48 horas, porque de la reacción que tenga la persona cesada vienen explicados por sí solos los motivos por los que cesa. Esa es la realidad. Esos son gajes del oficio, que se dice, gajes de la política. Ya, de una cierta veteranía, veteranía, sí. Bueno, pues don Emiliano García Paje, presidente de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Hasta una próxima ocasión. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.